Me voy a casa, me quedaré en mi propio lugar. No tienes derecho a interferir tanto en mi vida solo por lo de anoche. Lo que pasó anoche no fue solo lo de anoche. Nakun lo interrumpió de inmediato, con una voz notablemente más baja, pero Patsa ya estaba demasiado alterado para detenerse. Mientras más hablaba, más se molestaba, y mientras más se molestaba, más afilada se volvía su lengua. Para mí, sí, solo fue lo de anoche. Dormimos juntos, eso es todo. ¿Por qué actúas como si tuvieras que hacerte responsable de toda mi vida ahora? No tienes que jugar al héroe. La frase dormimos juntos, eso es todo. Cambió el ambiente de la habitación en un instante. No hubo ningún sonido, ninguna explosión, pero Patsa lo sintió de inmediato. El aire a su alrededor se volvió más pesado en el lapso de un latido. El rostro de Nakun se quedó inmóvil de una manera diferente. Sus ojos oscuros destilaron frialdad y algo presionó hacia afuera desde él antes de que pareciera darse cuenta de lo que estaba haciendo. Feromonas. No era ni de lejos tan abrumador como el momento en que Nakun había entrado a la fuerza en la casa de Patsa, pero Patsa, quien había quedado vinculado directamente a él, esto ya era suficiente. Su cuerpo respondió antes de que su mente pudiera hacerlo. Su corazón dio un vuelco, su respiración se contuvo, todo su cuerpo se quedó inmóvil, mientras el instinto le gritaba una advertencia de que el hombre frente a él estaba genuinamente enojado. Pats apretó los labios con fuerza, intentando no encogerse, pero cuanto más luchaba contra ello, más le ardían los ojos, hasta que, antes de que pudiera evitarlo, las lágrimas brotaron de todos modos. Él mismo se sobresaltó por ellas. ¿Y estaba llorando otra vez? Por el amor de Dios. Pero en el instante en que la primera lágrima se deslizó por su mejilla, la expresión de Nakun cambió de inmediato, como un hombre que vuelve en sí de un bofetón. La presión en la habitación desapareció al instante, se movió hacia Patsa rápidamente, pero luego desaceleró a mitad de camino, como si temiera asustarlo aún más. Lo siento. Su voz había cambiado por completo. Ya no quedaba frialdad en ella, ni presión ni fuerza, solo una alarma real y un pánico apenas oculto. No fue mi intención. Patsa, por su parte, estaba lo suficientemente modificado y furioso como para desear desaparecer en ese instante. Se limpió apresuradamente las lágrimas con el dorso de la mano, intentando salvar la poca dignidad que le quedaba, pero cuanto más se limpiaba, más caían, como si hoy su cuerpo hubiera decidido que humillarlo fuera su trabajo de tiempo completo. Nakun parecía completamente perdido, ya no se parecía en absoluto a un hombre enojado, sino a alguien que no tenía idea de qué hacer con el daño que acababa de causar. Al final, cruzó la distancia que los separaba y atrajo a Patsa hacia sus brazos sin pensarlo. Patsa se puso rígido, porque el abrazo era fuerte, muy fuerte, pero no aterrador. Era el tipo de intensidad que provenía de alguien genuinamente conmocionado, genuinamente angustiado, como si él mismo se desmoronaría en ese mismo instante. Lo siento, dijo Nakun otra vez, con voz baja y áspera junto al oído de Patsa. De verdad lo siento. Patsa permaneció rígido en sus brazos, no lo apartó, pero tampoco le devolvió el abrazo, así que Nakun continuó rápidamente, como si temiera que, si dudaba un poco más, el chico terco frente a él solo lloraría con más fuerza. ¿Qué quieres? Patsa se quedó quieto. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres que haga? Dime. Nakun se detuvo por un breve instante, con la mirada fija intensamente en las lágrimas que aún se aferraban al rostro de Patsa, antes de bajar aún más la voz. Solo no llores. Nunca dijo en voz alta que sentía que su corazón ya se partía a la mitad, pero de alguna manera Patsa podía escucharlo en todo lo demás. El silencio se prolongó por un momento. Luego, Patsa respiró hondo, intentando dejar de llorar con tanta dignidad como pudo reunir, y murmuró contra el hombro de Nakun con voz ahogada. Sí, acepto quedarme aquí. Nakun se quedó completamente inmóvil. Todo su cuerpo pareció ponerse en alerta, prestando atención, y así, Patsa continuó lentamente, como un hombre que expone los términos de un tratado internacional.
No tienes permitido acercarte a mí a menos que yo lo diga. Esta vez, Nakun se apartó para mirarlo directamente. ¿Qué? ¿Me escuchas? Dijo Patsa de inmediato, aunque sus ojos todavía estaban rojos. Nada de tocar, nada de abrazar, nada de besar, nada de acercarte a mí, nada de hacer algo por tu cuenta a menos que yo lo permita. Cuanto más escuchaba, más parecía Nakun un hombre al que estrangulaban en total silencio. Era dolorosamente evidente lo mucho que le desagradaba aquello, tan obvio que Patsa casi quiso reír con lágrimas y todo, pero al final Nakun solo pudo cerrar los ojos y respirar profundamente, como si estuviera obligado a cada reacción a retroceder capa por capa. Eres imposible. Patsa arqueó una ceja. Y bien, ¿aceptas o no? Nakun guardó silencio durante mucho tiempo, lo suficiente como para que Patsa empezara a pensar que iba a discutir o acusarlo de ser irracional, pero al final, Nakun simplemente abrió los ojos y respondió con voz monótona, «Está bien». Esta vez fue Patsa quien se quedó inmóvil, así de fácil. «Te di mi palabra», respondió Nakun con una expresión todavía visiblemente irritada. «Y tú tampoco tienes permitido retractarte». Patsa hizo una pausa. Luego apartó el rostro para ocultar la comisura de sus labios, que estuvo peligrosamente cerca de curvarse hacia arriba. Tonto, realmente no debería haberle parecido gracioso, pero la expresión de Nakun al verse obligado a ceder era genuinamente un poco ridícula, lo suficientemente ridícula, al menos como para aliviar parte de su vergüenza. En cuanto Nakun se quedó ahí sentado mirando con el pecho lleno de frustración al chico en la cama, que había estado llorando hacía solo unos momentos y ya encontraba las fuerzas suficientes para imponer exigencias. No tenía permitido acercarse, no tenía permitido tocarlo, no tenía permitido nada. A pesar de lo que había sostenido, lo había consolado y había cruzado demasiadas líneas con él la noche anterior y ahora, por la mañana, se esperaba que se quedara ahí sentado escuchando reglas como si fuera un lobo hambriento encadenado junto a la cama, y la peor parte era que había aceptado, porque quien imponía las condiciones era Patsa. Al final Nakun dejó escapar un largo suspiro y realmente retrocedió, tal como había prometido, aunque por dentro estaba lo suficientemente irritado como para querer sacudir al otro hombre y preguntarle si tenía idea de por lo que lo estaba haciendo pasar. Patsa, mientras tanto, al ver que Nakun realmente retrocedía, sintió una secreta y culposa pizca de alivio. Al menos todavía tenía control sobre algo. Al menos el hombre frente a él no iba a hacer simplemente lo que quisiera. Al menos todavía tenía un poco de espacio para respirar. Aunque ese espacio fue solo un estrecho rincón en la cama de un extraño cuyo aroma, de manera exasperante, ahora resultara ser la cosa más reconfortante del mundo. Se sentaron en silencio un rato más, luego Patsa murmuró sin mirarlo, y si cambio de opinión más tarde, Nakun se giró de inmediato sobre que Patsa todavía se negaba a mirarlo sobre el permiso.